me pidieron más plazo para el trabajo hoy día. Por algún motivo la sección de la tarde estaban un poco más apremiados, porque ya la semana pasada, cuando revisamos el taller, había menos gente que lo había podido hacer. Entonces parece que ellos están un poco más apremiados de tiempo. Porque ustedes no, al parecer no tuvieron problemas, no tuvieron problema con el tiempo, nadie me dijo nada, po. Pero yo encontré que si lo hacía para ellos tenía que hacerlo para todos. Por eso lo hice así. Le amplié también a ustedes. Me imagino que no les importa, po. Y quienes ya lo habían enviado, ni un problema, pues se desligan de eso. O sea, esa es la ventaja, que les decía yo que era mejor que lo enviaran antes, al tiro, para que así despejaran el tiempo para otro trabajo que tenían en estos días. Sí, profe, estamos con hartos trabajos, nosotros por eso Sí, igual tratamos de hacerlo rápido, o sea, no rápido, pero eso. como usted dijo, como era cortito y Hacerlo tratar de antes. cumplirlo, y así lo Haberlo dejado entregamos, hecho el tiro la semana pasada, sí. y así Pero bueno, quedamos listos. quien no pudo, igual va a tener más tiempo, les di hasta Claro, este viernes. claro. Sí, nos falta que si de todas maneras tienen muchas cosas, un par de días igual los alivia, supongo. Em, bueno, eso. Y ahora tenemos que continuar con lo que estábamos de nuestros temas. Les voy a compartir nuestro organizador de siempre para que vean dónde vamos. Ahí está. Ustedes pueden ver que vimos todo lo de en adquisición de conocimientos, que es la parte cognitiva, los orígenes de las teorías cognitivas, la Gestalt, los conceptos, todo eso. Vimos lo de Gagné, que era nuestro taller 2, y ahora nos toca Brunner y Ausubel. Probablemente veamos los dos hoy día para ya quedar listos para avanzar hacia el constructivismo. Me interesa que veamos fuertemente el aprendizaje significativo como concepto, porque la impresión que tengo es que mucha gente lo usa de una manera muy liviana sin entender muy bien lo que significa. ¿Qué significa un aprendizaje significativo? Entonces vamos a partir por ver desde los orígenes que están en este autor que es Ausubel, hasta su evolución más constructivista, ya que sus orígenes son más cognitivos. Entonces vamos a partir con Brunner. Ustedes tienen ya estos apuntes, Brunner y Ausubel, están subidos a la plataforma. A todo esto se me había olvidado decirles la semana pasada que les había subido un crucigrama con los conceptos de la teoría de Gagné, para que lo hagan también a modo de evaluación. Pero vean ustedes, en el fondo es una actividad que tiene un fin un poco más lúdico y didáctico, como para poder repasar los conceptos, porque es lenguaje, vocabulario que a veces uno no necesariamente lo domina muy bien, se te olvida cómo era que se llamaba tal cosa, y la verdad es que tener ese vocabulario a mano es bastante útil cuando uno quiere referirse a los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, por eso estaba ese crucigrama que específicamente tiene como objetivo dominar el vocabulario de esta teoría de Gagné, que es un vocabulario que se usa bastante en todo lo que tiene que ver con adquisición de conocimientos específicamente. ¿Ya? Entonces veamos ahora la teoría de Brunner. Les tengo que compartir de nuevo porque al hacer link ustedes no ven el texto. Brunner. Ahí está. Deberían poder verlo. Bueno, este es un texto cortito. No les puse un PowerPoint, en realidad tengo, pero no lo puse acá, porque me interesa que revisemos algunos conceptos relevantes y con eso también mencionar un poco a Piaget, que lo vamos a ver luego, pero vamos a ver algunas cosas básicas también de Piaget ahora, que es necesario. Ahora bien, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget generalmente se ve en todo lo que tiene que ver con desarrollo psicológico del niño y del adolescente. Nosotros tenemos que ver algunas cosas de eso. Entonces vamos a ir viendo como todos los temas como vinculados en el aprendizaje, pero vimos procesos cognitivos y ahora vemos algo de desarrollo, siempre en esta articulación como columna vertebral que es el aprendizaje. ¿Ya? Así lo vamos viendo como que adquiere un poco más de sentido. Lo vemos en una persona y no como concepto en el aire. Entonces, en esta lectura nosotros vamos a hablar de Jerome Brunner, que es un autor
cognitivo, yo les conté más de alguna vez que Jerome Brunner es un autor que vivió como 100 años, entonces tuvo la posibilidad de ver la evolución de las teorías y él mismo fue evolucionando junto con estas teorías. Entonces lo tenemos con un autor cognitivo que reconoce la importancia de Piaget, del desarrollo cognitivo, pero del desarrollo, una teoría del desarrollo, y luego resucita, digo yo, a Vygotsky, porque Vygotsky era un autor del año 30, estamos hablando ya de la década del 60, cuando vivió Brunner. Resucita a Vygotsky, entonces parte con Piaget, después evoluciona hacia Vygotsky, con esta evolución se hace más constructivista, luego evoluciona incorporando mucho más a partir de estos autores rusos la importancia del lenguaje, y luego se hace más construccionista con este dinamismo que tiene el lenguaje para crear realidades, que es una frase que está un poco de moda, que se la, eh, se la autoatribuyó Maturana, pero en realidad una oración, una frase célebre de otros autores norteamericanos, en realidad que el lenguaje construye realidades. Brunner entre ellos también lo menciona porque Brunner es psicólogo, parte del desarrollo, pero luego lo aplica a la educación. Eh, entonces hay ahí aportes importantes que nos interesan a nosotros en el cómo hacerlo, teniendo en cuenta que el niño tiene tal y tales características de desarrollo cognitivo, cómo lo hacemos para enseñarle. ¿Ya? Ahí hay ciertos aportes de Brunner que vamos a mencionar. Entonces, ¿qué es lo destacable de esta lectura? ¿Cuál es el objetivo de este texto? Que ustedes saben que son síntesis que elaboro yo, tomadas de otros textos. En primer lugar, enunciar las ideas relevantes planteadas por Brunner, que es lo más relevante que él dijo en sus orígenes, que se basó en Piaget, por lo tanto, cuáles son las ideas relevantes de Piaget. Y comparar y contrastar ambos autores, semejanza y diferencia, básicamente. Y por eso al final del texto hay alguna actividad, entre ellas elaborar un organizador gráfico comparativo, para ver qué es lo propio de Brunner, qué es lo propio de Piaget, y en qué cosas se parecen, o qué tienen en común. Entonces, Brunner es también un psicólogo ecléctico, ¿se acuerdan que habíamos dicho eso de Gagné? Que toma de varias teorías y funde para hacer una propuesta propia. Pero en este caso, lo ecléctico de Brunner es porque se basa más en teoría de la parte evolutiva, del desarrollo, específicamente se basa en Piaget. Y lo que interesa, si ustedes pudieran en sus textos marcar algunas ideas relevantes, yo marcaría cómo las personas activamente eligen, retienen y transforman información. Y activamente yo lo marcaría así como en un círculo, porque ¿cuál es lo importante? Que la persona va a buscar el estímulo al ambiente. Y por eso lo de activamente procesa, activamente manipula, interfiere en el ambiente, hace algo para ver qué pasa. Eso es lo de un proceso activo versus la concepción de un proceso pasivo o la persona como un ente pasivo, que es la del conductista, la visión conductista, donde la persona se queda ahí y los estímulos le afectan, como los perros que les toca la campana y salivan, ¿cierto? Es una visión pasiva, el rol de la persona mucho más pasiva. Y el rol del estudiante como pasivo también es una visión conductista a la sala de clase, y nosotros tenemos que entender que nuestros estudiantes no son entes pasivos, son entes activos. Entonces nosotros podemos hacer una tremenda clase positiva y el estudiante lo dejamos ahí escuchando y a lo mejor está pensando en otra cosa o tiene un audífono inalámbrico metido entre medio del pelo y ni siquiera nos dimos cuenta, no está ahí. Más aún ahora, donde tenemos pantalla en negro, que ni siquiera sabemos si el estudiante nos está escuchando o se quedó dormido o se fue a comer algo o se fue a jugar PlayStation. Y parece como si estuviera, pero en realidad no está. Yo diría que es exactamente igual a lo que tenemos en la sala de clase. El estudiante parece como si estuviera, pero en realidad no está. Y eso es lo que está pasando hoy día, porque en realidad los seres humanos no somos seres pasivos. No podemos pensar que por el solo hecho de que el alumno está ahí va a aprender. Entonces tenemos que pensar en actividades que le asignen un rol activo. Eso es clave, clave. Entonces, cómo las personas activamente eligen, no va a aprender lo que nosotros queremos, va a aprender lo que la persona elige aprender, retienen y transforman información. Nosotros ya sabemos lo que esto implica, son los procesos de memoria que vimos con Gagné. Considera que la explicación de muchos fenómenos psicológicos no es posible, en tal sentido tiene una posición funcionalista. O sea, no es una entidad psicológica aislada, como que nosotros hablemos en aislado de la percepción, la atención, la memoria, sino que en realidad lo vimos cómo funcionan. Y por eso yo tomo la teoría de Gagné, porque ahí vemos cómo funciona un proceso para que el otro pueda funcionar, cómo confluyen estos distintos procesos al momento de aprender, no como entes aisladas, sino que en funcionamiento, o sea, tiene una visión más funcionalista. Y eso se refiere también a la idea de lo dinámico.
Entonces decía yo que es necesario revisar la postura de Piaget porque Brunner se basa en Piaget y usa algunos de sus conceptos más importantes. Entonces hay algunos conceptos relevantes que yo los tengo en un esquema que prefiero presentarlos ahí porque es mucho más claro para mi gusto. Entonces les voy a compartir la de Piaget, ¿ya? Ahí está, esperen, falta compartir. Uh, 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 ya. Ahí. Bueno, aquí están los conceptos básicos de la teoría de Piaget, que es lo que Brunner considera importante, los incorpora en su vocabulario. O sea, Brunner habla también de esquemas o estructuras. Estos son los conceptos relevantes. Yo les sugeriría que estos conceptos, como el pantallazo de esta diapositiva, que es una sola, de alguna manera lo pudieron incorporar en su mente, ¿ya? Yo prontamente les voy a subir un nuevo Google Doc para que ustedes evalúen cómo va su aprendizaje en esta parte cognitiva. Y ahí sí o sí les pido definiciones de cada uno de estos conceptos. En el fondo aparecen como alternativa, pero la idea es que los dominen. Es fundamental esto incorporarlo porque está permeado en todo el vocabulario pedagógico. Cada teoría que ustedes revisen en educación sí o sí va a hablar de conceptos piagetanos. Entonces es bien importante que los tengan claros. Bueno, entonces les decía yo que Piaget tiene como concepto clave central el concepto de esquema o estructura, que es la unidad que compone el intelecto, es decir, esto que tenemos adentro en la cabecita, que es como la unidad básica, o sea, es como los aminoácidos en una proteína. Yo puedo juntar varios aminoácidos y hago una proteína. Los cambio, esos aminoácidos por otros, los cambio de lugar y tengo otra proteína distinta. Lo mismo pasa con los esquemas. Yo tengo conocimiento guardado en esquemas y como yo organice esos esquemas, voy a tener distintos tipos de conocimiento y voy a tener un conocimiento subsumido dentro de una categoría mayor. Y de ahí la idea de organización, que es lo que está acá. ¿Ya? Entonces, tenemos por una parte esquemas o estructuras que son variantes porque varían de una persona a otra, y el concepto de funciones que son invariantes, que es la manera como construimos los esquemas, que esa no varía de una persona a otra, por eso es invariante, porque las compartimos entre todos. O sea, todos construimos los esquemas de la misma manera. ¿Qué esquemas tenemos adentro? Son distintos, pero la forma como los hacemos es la misma. ¿Ya? Eso es lo que dice Piaget. Entonces estos procesos intelectuales, como dice acá, procesos intelectuales compartidos por toda persona, independiente de la edad, de diferencia individual o material que se esté procesando, es la manera como construimos los esquemas. ¿Y cómo se construyen los esquemas? Por organización, adaptación, asimilación y acomodación. Dice ahí, independiente de la edad. ¿Por qué se menciona eso? Porque acuérdense ustedes que la teoría de Piaget es una teoría del desarrollo cognitivo. Lo que él hace es estudiar a los niños en distintas edades, partió estudiando a sus hijos, luego lo llevó a grupos más grandes para aplicar esos hallazgos y comprobarlo, y vio cómo los niños iban cambiando su manera de construir los esquemas, pero en términos del tipo de información que procesaban. O sea, todos los niños, desde el bebé nace y lo primero que hace es asimilar, que es el concepto que tenemos abajo, el más básico, por eso los más básicos están abajo. Lo primero que hace un bebé es asimilar el conocimiento que está a su alrededor. Llega a este mundo y tiene que asimilar lo que sus sentidos le permiten conocer: temperatura, sensaciones visuales, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas, etc. Asimila. Entonces primero asimila, 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 como quien dice, ingresa toda la información a su mente, pero luego la va acomodando, y la acomoda en primer término en una organización mucho más simple, que tiene que ver con contrastar la información que tiene con la información que va llegando desde el ambiente. Y luego se da cuenta que, por decirlo de alguna manera, está teniendo mucha información y la información no es toda igual, es distinta. Por ejemplo, hay información que proviene del olfato,
o del gusto, de la vista, hay ruidos, hay temperaturas, hay sensación de su propio cuerpo, como el dolor de guatita, la sensación para ir moviendo sus manos, sus pies, que es lo primero que logra alrededor de los 4 meses, sujetar la cabeza, ¿cierto? Entonces son todas sensaciones diferentes y empieza como a hacer categorías. Por ejemplo, información perceptiva, información postural, dentro de lo perceptivo, visual, auditivo, sinestésico, etc. Y eso ya es organización. Se refiere a procesos de categorización, sistematización y coordinación de estructuras cognitivas. Como decía yo, puedo tener información perceptiva como una gran categoría. Dentro de eso tengo visión, audición, gusto, etcétera, ¿cierto? Como otra categoría. Dentro de visión puedo tener colores, luminosidad, distancia, puedo tener distintas categorías. Todas solo para percepción, por ejemplo. Imagínense después cuando el niño ya crece, alrededor del año camina, se mueve, empieza a interactuar. Si hago esto, pasa esto otro. Si tiro un objeto por arriba de la mesa, alguien lo va a ir a buscar y me lo va a devolver, en fin, y empiezan a tener reacciones que él llama reacciones circulares, y va complejizando su esquema. Todo eso está dentro del ámbito de organización, toda esa complejización de esquema, que puede ser en el bebé, como yo les explicaba recién, pero puede ser, por ejemplo, en un adolescente, cuando tiene esquemas más abstractos, que es la capacidad nueva que tiene el adolescente. Cuando le enseñan, por ejemplo, ecuaciones, o tiene que manipular variables en ciencia. Le llevan al laboratorio y dicen, si hago esto, pasa esto otro. No tiene que hacerlo necesariamente. Lo puede imaginar o se lo pueden contar, y eso es abstracto, es hipotético. Y si dice, si hago esto, pasa esto otro, es deductivo. Y eso está en el mundo de lo posible. La lógica hipotética deductiva es el mundo de lo posible, no es el mundo de lo real o de lo concreto, que es propio de los niños más pequeños. El adolescente entra en el mundo de lo posible, que es el mundo de las operaciones formales que le llama Piaget. Pero la manera como se construye el esquema, ya sea del adolescente en este mundo abstracto o del niño en lo perceptivo, del bebé en lo perceptivo, es igual. Parte por asimilar, acomodar, organiza, y todo eso es adaptación, cómo se adapta al ambiente. O sea, el joven en el laboratorio está manipulando un mechero, pone una sustancia en un vaso, en un vaso precipitado, y ve qué pasa con esa sustancia al aplicarle calor. Si cambia de color, si se evapora, si se condensa, si le pasa qué, si explota, como decían los niños chicos, que dicen, oh, le va a explotar. Entonces, asimila información de lo que ve en el mechero con el vaso precipitado, acomoda esa información, y todo eso es adaptación, porque está cambiando sus esquemas, por eso dice proceso de ajuste, modifica sus esquemas a partir de la información que está ingresando del medio, generalmente a través de los sentidos. ¿Ya? Eso es adaptación. Entonces, en función de esa adaptación, el niño organiza los esquemas de una manera nueva, cambia cosas, agrega esquemas nuevos, y eso lo hacemos entonces independiente de la edad, según Piaget. ¿Estamos? Bueno, ¿Profe? este PowerPoint de Piaget ustedes lo tienen también, es una sola lámina, como les decía, que tiene estos conceptos básicos que son clave, y estos conceptos yo voy a estar aludiendo todo el tiempo. Y acá hay un nombre, como por ejemplo organización, que se llama organización y no se llama de otra manera. Si yo les pidiera, defíname organización, no me pueden decir es como el niño organiza. No, porque me lo están definiendo con la misma palabra. Entonces ahí eso nos obliga a tener que ampliar nuestro vocabulario, lo cual es esencial para un buen pedagogo. Tener un vocabulario amplio para referirse a los procesos de aprendizaje, a los procesos cognitivos de nuestros estudiantes. Bien, bueno, ahí tienen las definiciones y tienen, como les decía, este PowerPoint para que no se vuelvan locos copiando, porque no es necesario, por último le toman un pantallazo. Y volviendo entonces a Brunner, espérenme que tengo que achicar todo para poder ir compartiendo. ¿Profe? ¿Sí? Dígame. En estas 4 etapas de Piaget, o sea, como estos 4 conceptos que estamos trabajando ahora, en orden sería como asimilación, acomodación, adaptación y organización. Sí y no. En orden en el sentido de lo más simple a lo complejo, pero no en un orden cronológico necesariamente, porque sí, si bien es cierto, es obvio que yo asimilo,
primero para después poder acomodar, y todo eso es adaptación, que ahí hay una organización jerárquica más que lineal o, o cronológica. Todo eso yo lo voy haciendo después todo el tiempo. O sea, yo puedo tener esquemas organizados, pero sigo asimilando, sigo acomodando, ¿me entiendes? No terminamos nunca de asimilar a acomodar, pese a que yo ya tengo otros esquemas que he organizado como proceso y estoy constantemente adaptándome al medio, porque hay un flujo de información, acuérdense de los conceptos básicos de las teorías cognitivas, del intercambio de información con el medio, y eso es adaptación. Y eso está traspasado por el concepto de homeostasis, que yo les contaba que como Piaget era biólogo, tomó este concepto de la biología, el equilibrio, es decir, el niño, el bebé, el adolescente, el adulto, está siempre en equilibrio con el medio ambiente en términos de conocimiento, de información. Si yo estoy rodeado de un ambiente pobre, no necesito nutrirme de mucha información para estar en equilibrio. Entonces, por eso que Piaget habla de que es tan importante la estimulación en el bebé, es decir, rodearlo de muchos estímulos muy ricos, porque eso lo obliga a incorporar información, a incorporar estímulos para poder permanecer en equilibrio con el medio, ¿ya? Entonces eso es constante. Por eso que no hay un orden de qué es primero, qué es después. Es constante. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Gracias. Ya, perfecto. No sé si me funciona esto del... que a veces la pizarra Profe, no... no sé si seré yo o qué, pero se ve una pantalla en blanco. ¿Eso se tiene que Exacto, ver? les, Ah, ya. les compartí un pizarrón, pero sabes que no me gusta el Ya, pizarrón bacán. para revisar. Gracias. Voy a poner mejor un Word, porque el pizarrón es muy traicionero. De repente escribe, de repente no escribe, cuesta más correrlo. Voy a proyectar mejor el Word, ¿ya? Déjenme ver si no tenía esto. Ya. Mejor el Word, creo. Ya. Entonces, ¿qué quería yo escribir ahora un poco como para reflejar más claramente lo que les he dicho? Vamos a tener teoría de Piaget, mejor, más claro aún. Teoría de Piaget. La teoría de Piaget tiene dos grandes ramas, por decirlo de alguna manera. Dos grandes áreas que él desarrolla fuertemente. Por una parte tenemos los conceptos básicos, que son los que acabamos de ver. Asimilación, acomodación. Yo pondría también el de equilibrio, homeostasis. No debería ser con tilde eso porque es grave. Homeostasis. Por supuesto, adaptación, y ahí es donde está el proceso de equilibrio, inmerso ahí. La clave de la adaptación es el equilibrio. Organización. Y yo pondría el de esquemas, porque las categorías de funciones es como la categoría, pero el concepto en sí son estos. Adaptación. Y, no sé si voy a ser capaz de hacer esto bien en el Word, hubiese sido una tabla mejor. Y las etapas del desarrollo cognitivo. Que son 4. Sensorio motriz, que es la del bebé. La del bebé hasta más o menos el año y medio de vida. Vamos a poner ahí 0 a 18 meses. Que es cuando les decía yo que el bebé principalmente se relaciona con el mundo a través de los sentidos, por eso es sensorio, de sensorial, los sentidos, ¿ya? Pero además, ya a los 4 meses, nuestros bebés actuales antes, en realidad con la cantidad de estímulo que hay ahora, comienzan a afirmar la cabeza, descubren las manos, dice que el bebé a los 4 meses descubre las manos, yo he visto guaguas bastante más pequeñas que ya están manipulando sus manitos.
pero según lo que dice el libro, los libros, digamos, en términos de promedio, ¿cierto? A los 4 meses los bebés descubren las manos, luego descubren los pies, van teniendo nociones de que son sus manos, sus pies, entonces aprenden a moverlas a voluntad. Por ejemplo, el bebé estira la mano y alcanza un objeto, como cuando está en la cuna, estira la mano y alcanza el móvil que está arriba de la cabeza. Yo siempre hago el mismo chiste, pues en realidad el bebé tira el móvil arriba de la cabeza y lo tira tan fuerte que se le cae encima. Pasa mucho. Por eso existen ahora esos gimnasios para bebés en que los ponen a los bebés desde que tienen menos de un mes, entonces ya a los 4 meses que el bebé dice que descubre las manos, el bebé ya hace gimnasia, porque toma los objetos, los manipula, se echa cosas a la boca y lo hace no como un reflejo, lo hace a voluntad. O sea, toda la parte motriz de los primeros meses hoy día la tenemos mucho más estimulada. Tal como decía Piaget, el estímulo es la base. El bebé incorpora información y desarrolla esas capacidades, desarrolla sus esquemas cognitivos con esa capacidad sensorio-motriz que él menciona, ¿ya? Lo sensorial, porque está a través de los sentidos, y lo motriz, porque él mezcla, por ejemplo, un estímulo visual de un objeto con lo motriz para alcanzar ese objeto. Ahí hay una fusión de un esquema sensorial que es visual con un esquema motriz. Es una fusión de esquemas, por eso es sensorio-motriz, ¿ya? Eso según Piaget se lograba bastante más tarde. Yo en realidad lo veo hoy día a los bebés en forma bastante temprana. Pero esa es la etapa sensorio-motriz. Luego tenemos... Espérense, voy a tratar de que me quede parejito ya que no hice una tabla. Preoperacional. La preoperacional iría más o menos desde los 18 meses hasta los 3 años. ¿Cuál es la idea de lo preoperacional? Aquí hay que definir el concepto de qué es operacional, qué es una operación. Una operación es, yo diría que similar, tiene la misma connotación de cuando hablamos de una operación matemática. Cuando uno dice una operación matemática, por ejemplo, una suma, una resta, algo en álgebra, una operatoria en álgebra, una operatoria en aritmética, es una operación, es decir, es un acto de razonamiento de tipo lógico, pero en una lógica lineal. Eso es una operación, en una lógica lineal. O sea, si yo tengo 2 manzanas y me da 2 más, tengo 4. Eso es una lógica lineal. ¿Ya? A eso se refiere el concepto de operación en Piaget. Es una operatoria lógico-matemática. O sea, la lógica lineal de las matemáticas. Y es una lógica también en que hay un solo camino, o sea, es un algoritmo. Hay una forma de hacer las cosas y esa forma me asegura el éxito. Es un algoritmo, por eso en matemáticas hablamos de algoritmos también. Nos enseñan el algoritmo, yo lo aplico todo el rato, me dan una lista de ejercicios, aplicando todas las veces el algoritmo y están los ejercicios correctos, ¿ya? Eso es un algoritmo matemático. Es la misma idea en la operatoria cognitiva. Entonces el concepto de operación es esto de una lógica lineal, pero también de que algo opera sobre el medio para obtener una consecuencia. O sea, el niño manipula un objeto del medio y pasa algo. Por ejemplo, aprieta el interruptor de la luz y la luz se prende. Eso es una lógica lineal, pero también es una operatoria sobre el medio para obtener un cambio. ¿Ya? Todo eso apunta a este concepto. Bueno, podemos poner de los 2 años, bueno, que en realidad las edades han ido cambiando, me da una cosa rara cuando pongo las edades que puso Piaget, por ejemplo, hasta los 2 años, aquí más que los 18 meses, porque en realidad a los 2 años ya los niños están manipulando el computador hoy día, entonces sí que a los 2 años recién hay una etapa preoperacional de uso del lenguaje, es como un poco raro. Se logra bastante antes hoy día. A 7 años. Después, no dije las características esenciales. Acá lo esencial de la etapa preoperacional es que los niños adquieren el lenguaje, o sea, la capacidad de representación. La capacidad de representación se da en el lenguaje porque yo nombro un objeto con una palabra y esa palabra no es el objeto, representa el objeto. ¿Ya? El niño dice, papa, y está queriendo decir, tengo hambre, quiero mi leche, quiero mi mamadera. Entonces, la palabra papa representa incluso toda una idea, que es lo que pasa con los niños sobre los 18 meses, que una palabra representa una idea, un lenguaje más
em, un lenguaje más ideográfico, dejémoslo, ¿ya? Representando ideas. Eso es importante. Ideas, porque es importante porque lo vamos a ver ahora en Brunner. Y en la etapa preoperacional, entonces, el niño aprende la representación, que también se observa en el juego. Por ejemplo, el juego, en el niño, él juega con un objeto como que fuera otra cosa, como que toma una caja de huevo y hace como que es un tren. Y va haciendo todo, bueno, ya los trenes no son tan comunes, pero ya supongamos que es un auto, una micro del Transantiago que va llena, entonces tiene la caja de huevos con toda la gente adentro. El niño juega eso, ¿ya? Y eso es una representación también. O también cuando el niño juega, por ejemplo, imitando. La imitación también es una representación, porque el niño observa algo y luego lo imita en otro momento, o sea, lo reproduce en otro momento. El niño ve, por ejemplo, cómo el papá se afeita en la mañana y el niño en la tarde está jugando aquel, el papá, y hace los mismos movimientos. Eso significa que eso que observó lo está viendo en su cabeza como si fuera una película para luego imitarlo. Y eso es una representación, o sea, presentar de nuevo. Con los modos de representación. Me pregunta si está relacionado con los modos de representación de Brunner. Esa es la idea. Por eso lo estamos viendo. Luego de eso vienen las operaciones concretas. Las operaciones concretas irían desde más o menos los 7 años hacia la adolescencia. Dejémoslo en 7 a 12, aunque sabemos que las edades son relativas, ¿no? Las operaciones concretas también se refiere a una operación. Como decía en la etapa anterior, es preoperacional, es decir, es previa a una operación. El niño no tiene la capacidad de pensar de manera lógica, no tiene esta lógica lineal, pero en las operaciones concretas sí. Es una lógica lineal que el niño adquiere alrededor de los 7 años según Piaget, y eso le permite razonar, como por ejemplo para adquirir las matemáticas. Y si nosotros lo pensamos en la etapa en que el niño ya estaría en primero o segundo básico, y adquiere la lectoescritura, las operaciones matemáticas, sumar, restar, y luego multiplicar y dividir, que están en esta lógica que el niño adquiere, que sería muy difícil enseñárselo antes porque el niño, según Piaget, no tiene la capacidad. Y eso es importante, que nosotros debemos enseñarle según las capacidades que el niño tiene según la edad. Y luego viene la cuarta etapa, que es lo que yo les decía que ocurre en la adolescencia, que son las operaciones formales, que es la lógica abstracta. Entonces, de los 12 años en adelante. El hecho de que tengamos esta habilidad no significa que uno va perdiendo las habilidades anteriores, o sea, las construimos sobre las habilidades anteriores. Eso significa que un adolescente adquiere como habilidad nueva el pensamiento formal, es decir, este pensamiento abstracto, de trabajar en el mundo de lo posible, de lo hipotético, pero también puede trabajar como lo hacía antes en la lógica, también tiene una capacidad de representar a través del lenguaje y de imágenes, y también, por supuesto, tiene todo lo sensorial y lo motriz, si no, no podríamos caminar, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que vamos sumando características sobre los logros anteriores. Entonces, ¿qué pasa acá que en el pensamiento formal? Decíamos que en la adolescencia se adquiere esta nueva capacidad que es el mundo de lo posible, y al joven se le abre un mundo infinito de posibilidades, un mundo que no termina, porque el mundo de lo posible es infinito. Puede ahora trabajar en álgebra, con los números irreales, ecuaciones donde trabaja con letras y no con números, porque una letra puede ser cualquier número. ¿Y eso cómo yo voy a sumar letras? No es lógico, ¿verdad? Pero está en el mundo de lo posible. Y ahí es donde adquiere capacidades nuevas el adolescente. Pero este mundo de lo posible también le permite trabajar en su propia vida con posibilidades que antes no se imaginaba. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer hoy día en la tarde? Podría ir a tomar once con mi abuelita, o podría ir a jugar fútbol con mis amigos, o podría ir a ver a la polola, o podría esto, podría lo otro, podría ir al cine, podría jugar por el techo, podría quedarme. Al final se queda tirado en la cama pensando y no hace ninguna de todas las cosas que pensó. Porque este mundo de lo posible es fascinante, porque es nuevo. Y eso lo hace también empezar a cambiar en sus comportamientos, que es propio del adolescente, que lo vamos a retomar esta idea, lo vamos a retomar al final, ¿ya? En la parte vamos a ver al final una unidad que tiene que ver más con el desarrollo social y emocional, y cognitivo, por supuesto, que no lo podemos dejar afuera. Y vamos a retomar esta idea de cuando el joven pasa a este mundo de lo posible,
a partir de lo que Piaget llamó operaciones formales. No sé si hay alguna duda hasta aquí, hasta el momento. ¿No? Entonces, volvamos a Brunner. Volvamos a Brunner, porque son las ideas básicas que ahora vamos a retomar con Brunner. Me decía recién alguien en el chat si esto es lo que tiene que ver con los modos de representación. Exactamente. Por eso lo estamos mencionando ahora. Yo les decía que Brunner habla de esta capacidad de los seres humanos de aprender activamente, y por eso él define el aprendizaje como un proceso activo. Eso está en el texto más adelante. Dice: el aprendizaje es un proceso activo que cada persona lo organiza y construye a su manera. Y eso es una visión que comparte con Piaget. Cada persona lo organiza, ahí está el concepto de organización, y lo construye a su manera, en esta idea de irnos adaptando al ambiente. Pero además está toda esta visión de cómo aprenden los niños según la edad. Entonces, Brunner acá se basa en Piaget. Él dice que los niños en su primera etapa son sensorio-motriz. Entonces, su primer modo de representación es el modo en activo, que también aparece como representativo. A mí me gusta más la palabra en activo porque alude más al hecho de aprender en acción, no solo en el movimiento, sino que el aprender haciendo. Lo vamos a poner ahí. Yo creo que esa es la idea más clara, aprender haciendo. O sea, no aprendemos, uy, se corrió, no aprendemos porque nos enseñan en teoría. Como digo yo siempre, no aprendemos a andar en bicicleta con un PowerPoint, aprendemos porque nos subimos a la bicicleta. ¿Ya? Eso es el aprender haciendo, es propio de la etapa sensorio-motriz. Entonces pongámoslo acá entre paréntesis. El modo en activo, entonces el aprender haciendo. Luego, los niños pasan al modo simbólico. Este modo es aprender, perdón, icónico, me equivoqué, a través de imágenes. Aprender a través de imágenes. ¿Qué significa esto? Esta es la capacidad de representar, pero es una representación bastante más concreta que la que vemos en el modo propio de las operaciones formales, o en el modo simbólico, o en el modo más de representaciones abstractas, porque acá aprendemos a través de imágenes como lo que decíamos del lenguaje, el juego, porque yo veo un objeto y ese objeto le asigno un nombre, y ese nombre me evoca una imagen. Me evoca también una imagen y una idea, como decía yo, papa, y el niño está diciendo, tengo hambre, quiero una mamadera. El niño visualiza, y a lo mejor no solo la visualiza como imagen en visual, sino como imagen gustativa, su mamadera, y que está tomando su mamadera y tiene hambre, y siente toda la sensación del estómago y el hambre, ¿cierto? Porque se suma, como decía yo, a las sensaciones también perceptivas del modo en activo. Entonces él representa con esa imagen y puede decir algo que representa toda una idea. Acá en el modo simbólico es de símbolos, pero de símbolos abstractos, para hacer la diferencia, que yo siento que eso confunde un poco, puede confundir a los estudiantes en el hecho que decimos que uno usa símbolos también con la idea de las imágenes, pero esto se refiere a través de representaciones abstractas. Entonces vamos a poner aquí para no confundir, a través de abstracciones. A través de abstracciones. Todo el mundo, como decíamos, de lo hipotético deductivo. Entonces aquí la relación es estrecha entre las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget y los modos de representación. En el fondo, alguien diría, bueno, pero tenemos 4 etapas y 3 modos. Sí, porque en el modo icónico como que alude a la etapa preoperacional y a las operaciones concretas. Como que aprendemos a través de imágenes desde que pasamos a la etapa preoperacional.
Desde ahí ya podemos representar a través de imágenes, principalmente por la adquisición del lenguaje. Las mejores imágenes, que insisto, no me refiero a imágenes visuales, me refiero a imágenes de representación, que puede ser cualquier imagen perceptiva, pero también representación de ideas. Entonces, ya teniendo la capacidad del modo preoperacional, o sea, de la etapa preoperacional, de representar, pues, principalmente con el lenguaje, ya aprendemos con el modo icónico. Es decir, podemos aprender con un PowerPoint, por así decirlo. Podemos aprender con una clase positiva, pero aún aprendemos haciendo. Entonces, depende del tipo de aprendizaje, como lo veíamos con Gagné, yo tengo que tener en cuenta qué habilidad, y para ahí ver entonces cómo lo enseño. Porque aún todas las personas, los adultos, aprendemos con los 3 modos. Y la forma como mejor nos queda algo es siempre la representación a través de hacerlo. Porque tenemos visión, audición, lo sinestésico, tenemos además de qué hago sí, o sea, el antes, el después, la representación en el tiempo. Entonces aprendemos a través de todas las posibilidades de representación de nuestra mente. Por lo tanto, la mejor forma de aprender es cuando se impactan todos los sentidos, incluso los propioceptivos, los propios sentidos, los del propio cuerpo, lo sinestésico, lo vestibular. Entonces aprendemos mucho más cuando se impactan todos los sentidos, aprendemos más haciendo algo, no porque nos cuentan. Bueno, eso es bien importante con respecto a lo que tenemos de Brunner, basándose en los conceptos piagetanos. Voy a dejar de compartir esto para volver al texto de Brunner. Espérenme, tengo demasiados textos abiertos, entonces es complejo. Compartir, este debería ser Brunner. Nos quedan aún un par de ideas de la teoría de Brunner que necesitamos revisar. ¿Lo pueden ver? Porque está un poco lenta mi internet, por lo menos yo no lo veo. Ya, se ve. Bien, yo no lo veo. Qué divertido. Esperen, voy a tratar de cerrar algunas cosas para poder ver esto. Ya, ahí debería verse, ¿no? Bueno, decíamos entonces que el aprendizaje es lo que las personas hacen con los estímulos y no lo que estos hacen con ellos. Esto va a la idea del proceso activo también, o sea, no es que toco la campana y salivo, que era la visión pasiva conductista, sino que yo voy a actuar sobre esos estímulos y los manipulo para lograr un fin, una meta, que un poco la idea que habíamos revisado con Levin, de alcanzar una meta, que no voy pasivamente por el mundo a ver qué pasa, sino que yo voy hacia lo que a mí me interesa. Bueno, los conceptos de acomodación y asimilación que ya los revisamos. Aquí se contrasta con la visión conductista, que es lo que yo explicaba recién. Y aquí aparece un concepto nuevo que debemos revisar, que es el aprendizaje por descubrimiento. Yo diría que uno de los aportes importantes de Brunner es esta idea de aludir al aprendizaje por descubrimiento, que también está basado en esta postura piagetana de que el mundo está ahí y el niño va a explorarlo activamente. Entonces el niño va descubriendo el mundo. El niño va avanzando por este mundo, descubriendo, manipulando, hace cosas, y por eso que el niño cuando ya empieza a caminar sobre el año, se vuelve peligroso, porque hace cosas con el mundo, va explorando. De hecho, Piaget hace una metáfora entre el niño y como un pequeño científico, porque va viendo a ver qué pasa, y por eso se vuelve peligroso, porque mete los dedos en el enchufe para ver qué pasa, mueve la llave del gas en la cocina para ver qué pasa, y todo eso es peligroso. Abre la puerta y sale y se cae, sale detrás de alguien, por ejemplo, y se cae, o bueno, todo lo que el mundo implica que es un peligro, o tira un cordón y se le cae el hervidor encima, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado porque el niño está explorando, entonces está descubriendo, y este aprendizaje por descubrimiento es lo que le permite modificar sus estructuras cognitivas.
Y al haber una modificación de estructuras cognitivas, el aprendizaje se hace permanente. Ojo con esa idea, porque es la que vamos a retomar para el aprendizaje significativo. El aprendizaje se hace permanente cuando hay un cambio en la estructura cognitiva, ¿ya? Y eso se logra principalmente a través del descubrimiento según Brunner. La exploración motivada por la curiosidad y todo eso. Bueno, aquí hay algunas ideas de Brunner que en realidad son bastante relevantes pensando en estos conceptos cognitivos que vimos recién de asimilación, acomodación, organización. Cómo yo tengo que lograr que el estudiante asimile, porque perceptivamente la asimilación principalmente perceptiva, que nosotros ya lo vimos con Gagné, entonces tengo que presentar estímulos atractivos. Luego, para que acomode, estar siempre confrontándolo a través de preguntas, no dándole yo la respuesta, sino que estar preguntándole para que el niño pueda acomodar el conocimiento de sus estructuras cognitivas, y de allí después surja la organización ante la necesidad de generar estructuras cognitivas nuevas o estructuras supraordenadas, en fin. Entonces eso se logra a través del cuestionamiento, o sea, yo debo cuestionar a los estudiantes preguntándole, haciendo siempre preguntas que le permitan a ellos encontrar la respuesta, ¿ya? Los modos de representación, entonces, como decíamos, el representativo en activo, que tiene que ver con la primera etapa sensorio-motriz de Piaget, que es representar a través de hacer algo, aprender haciendo. Después el modo icónico, representar a través de imágenes, que tiene que ver con esta capacidad adquirida gracias al lenguaje, de llamar a algo que no es ese algo. Luego el modo simbólico, que aparece en la cuarta etapa de Piaget, que es la etapa de las operaciones formales, donde el joven puede representar a partir de abstracciones o cosas hipotéticas, todo en el mundo de lo posible, de lo irreal. En base a todo esto, y a los conceptos piagetanos, que son claves para entender la teoría de Brunner, él postula lo que llama currículo en espiral, o, que dice acá, más abajo está la secuencia óptima, que es cuando nosotros tenemos que organizar el conocimiento y digo, ya, tengo que abordar todo este conocimiento, pero ¿qué abordo primero y qué abordo después? Entonces yo dispongo en el currículum, en el conocimiento, de tal manera que hago una primera pasada por todos los temas, y eso le permite a los niños asimilar. Luego hago una segunda pasada por todos los temas de nuevo, pero ahora con un grado de complejidad mayor, le incorporo otras cosas. Y eso les permite ir acomodando el conocimiento y luego generando estructuras, es decir, organizando las estructuras que ya tenía. Y por eso el currículum es en espiral, porque yo voy haciendo una primera pasada, luego vuelvo a los mismos, pero con una complejidad mayor, luego vuelvo a los mismos. Y si ustedes revisan el currículum en nuestra educación chilena, está organizado así. Por ejemplo, el concepto de célula en biología uno lo ve en la básica. No sé en qué curso se verá ahora, pero en mi época uno lo veía como en quinto, después lo ves como en octavo, típico primero medio, que te hacen hacer una célula en plasticina o pintarla y todo, después la ves en cuarto medio, en mi caso después ya la vi de nuevo en la universidad, etc. Pero cada vez con una complejidad mayor. Primero sabía que la célula tenía núcleo, membrana y sería. Después ya le agregué un montón de cosas como en primero medio, retículo endoplasmático, mitocondria, lisosomas, liposomas, etc. Después ya al final de la célula, qué sé yo, alguien que estudió microbiología, ve millones de otras cosas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces así vamos haciendo el currículum en espiral, en que le agrego más cosas y ya primero tengo categorías conceptuales, luego puedo mejorar esas categorías conceptuales, después, estando el conocimiento que tengo, que a esa categoría le pongo subcategorías, varias, y así pero sobre un conocimiento ya existente, sobre una estructura cognitiva que ya poseo. No es sobre la nada. Se fijan que es mucho más fácil cuando yo como profesor tengo que operar en la mente de mi estudiante con estructuras cognitivas existentes, versus si yo tuviera que enseñarle sobre cero conocimiento previo. Es bien diferente. Entonces, por eso está organizado así, ¿ya? Y estas ideas partieron con Brunner. Plan de estudio en espiral, que es lo que yo decía. Aplicación de las ideas de Brunner al salón de clase, bueno, tiene que ver con esta idea que yo les daba de principalmente hacerle muchas preguntas, que es una idea que vamos a retomar en el constructivismo. Cómo nos paramos como profesores en esta, ¿cómo podría decirlo? En esta especie de borrón y cuenta nueva que yo quiero hacer con ustedes, de que de alguna manera olvidemos cómo nos enseñaron
y aprendamos nuevas estrategias. Bueno, a lo mejor ustedes ya le enseñaron de una manera distinta, pero por lo menos yo he tenido que olvidar cómo me enseñaron a mí y plantear muchas más preguntas que dar respuestas. Que eso es lo que dice Brunner también, que lo dijo en el año 60, pero ustedes saben. Bueno, y el constructivismo es más así. Y hay otros enfoques hoy día bastante más contemporáneos también, que hablan, por ejemplo, del desarrollo de las habilidades a partir de las preguntas, de cómo como profesor uno cuestiona, pero no responde. En fin, bueno, de eso me podría alargar mucho, pero lo voy a retomar en el constructivismo también. Entonces, aquí están las actividades que tienen que hacer ustedes de tarea, que si fuera una clase presencial, los organizo en grupo y hacen el organizador gráfico, ¿ya? Pero como no, la idea es no hacer unas clases tan largas, en general yo esta parte que es como grupal, como de tarea, para no hacerlas acá y hacernos una clase de 1 hora y media, las dejo como tarea y hago la clase más corta, pero la idea es que ustedes retomen, podemos tomar algunas cosas en conjunto, por ejemplo, como esto de las ideas comunes. Yo les soplé algunas, les dije que ambos están de acuerdo en que el aprendizaje, cada persona lo construye a su manera. Cada niño va explorando el ambiente y va construyendo el aprendizaje según lo que ese ambiente le proporcionó. Así un niño puede estar rodeado de un ambiente muy artístico, por ejemplo, y desde pequeño se está vinculando con ese arte, que puede ser pintura o música o lo que ustedes quieran, y qué sé yo, sus padres tocan instrumentos, que se tocan guitarra y cantan y están muchas horas al día. El niño desde bebé, desde antes de nacer, estuvo sometido a ese estímulo, entonces es muy probable que el niño rápidamente comience a cantar y golpea la guitarra como que él está tocando, y todo ese estímulo ya es parte de su mundo, porque él lo construye a su manera y en base a los estímulos que lo rodean. Puede haber otro niño que está en un ambiente más deportivo, lo mismo. A lo mejor ahora en pandemia el bebé crece con su mamá y su papá haciendo ejercicio en la casa, trabajando con mancuernas, con pesas, con estos elásticos duros. Y el niño también hace lo mismo, como los perritos que hacen esos videos que están los perritos haciendo los ejercicios con sus dueños, el bebé lo mismo, con mayor razón un bebé. Entonces a eso se refiere esto de construirlo a su manera, en base al estímulo que nos rodea, y también porque efectivamente lo construye a su manera. Incluso dos niños sometidos al mismo estímulo no tienen los mismos esquemas, lo construyen a su manera. Y esa sería una idea común entre Piaget y Brunner. En Brunner podemos tener ahí los modos de representación, en Piaget todo lo que vimos de las etapas, de los conceptos, etc. ¿Ya? Y ahí ustedes busquen más ideas por el currículum en espiral y todo eso. Después el resumen crítico. Este resumen a mí me gusta harto. ¿Por qué? Porque es muy habitual en el ámbito escolar, digamos, en enseñanza media, en el colegio, en la básica, que uno le piden hacer un resumen y uno va sacando ideas que a menudo copia de manera textual y con eso construyo mi resumen y después lo redacto un poco mejor si acaso y sería. Pero acá no, yo en el fondo pongo una idea, supongamos el mismo currículum en espiral, ya, currículum en espiral. Estoy de acuerdo o en desacuerdo. No sé por qué ahí dice desacuerdo. Más o menos desacuerdo o acuerdo. ¿Estoy en desacuerdo? No, ya, estoy de acuerdo. Ahí lo marco. ¿Y qué sentido personal le puedo dar? En el mío, yo les puse célula. Y puedo contar toda mi experiencia de la célula, que me tocó hacer la célula en plasticina, que después me tocó estudiar la célula en un microscopio, que después cuando estaba en la universidad en primer año teníamos biología celular y aparte de ser una tortura, y teníamos laboratorio y todo eso, tuve que aprender millones de cosas más de la célula, etc. Y ahí puedo relatar la experiencia. ¿Cierto? Alguien puede poner la idea de los modos de representación aquí como idea, y puede estar más o menos de acuerdo ya, supongamos. Modos de representación. Y estoy más o menos de acuerdo, ya. Y aquí pongo mi experiencia, ¿por qué? Entonces después puedo construir un resumen en que digo, Brunner habla del currículum en espiral, que es una idea con la que concuerdo porque en nuestra formación he recibido el conocimiento de esa manera y me fue más fácil. Brunner habla de los modos de representación, idea que comparto medianamente porque siento que le falta una idea que permite incorporar la lógica. Por ejemplo, acá en los comentarios pues, falta la lógica, que no la menciona Brunner, podría ser una idea, ¿verdad? Entonces yo construyo un resumen comentado, y ya no es resumir las ideas de Brunner, sino que es comentar la teoría de Brunner. ¿Estamos? Entonces por eso me gusta este resumen, porque a esta altura, es decir, ustedes estudiantes universitarios, no estamos para repetir
las ideas de los autores. Estamos para comentarlas, para cuestionarlas, para reflexionarlas, para criticarlas, si quieren ustedes, con la idea de la pedagogía crítica. Y después con eso yo elaboro mi resumen. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Comentarios? En el chat o ofrezco la palabra. Vamos a dejar de compartir este. Ya, guardarlo, voy a poner de guardar. ¿Comentarios? ¿Comentarios? Chicos y chicas. Me encantó la propuesta de resumen. Ah, qué bueno, a mí también me gusta mucho. Por eso los insto a que hagan esta tarea que yo pongo al final de cada texto, porque la verdad es que son las tareas que nos permiten revisar, es el aprender haciendo de que no sea una clase expositiva, que de repente siento que el Zoom no me da muchas alternativas de participación, ofrezco la palabra pero no muchos hablan, pero igual la idea es elaborar esto en grupo o cada uno, tienen que repasar, revisar estos conceptos y con esa tarea siento que se revisa más que estudiar, que leer solamente un texto, ¿no? Y como les decía, les voy a subir el... Ay, no lo he terminado de hacer a todo esto. Bueno, lo tengo que hacer para poder subirles el Google Doc con todas las teorías cognitivas, desde los conceptos básicos, pasando por la Gestalt, Levin, Gagné, Brunner, Ausubel. Hasta ahí iría el Google Doc. Nos falta ver Ausubel, ya es la una. Yo creo que lo vemos la próxima semana para ya la siguiente meternos de lleno en el constructivismo. Y estuve revisando el calendario académico, tenemos clases hasta la última semana de junio nomás, no nos queda mucho, pero deberíamos alcanzar. Y deberíamos revisar ya la parte de estrategias para dar la tarea, que la entregan a más tardar el 20 de junio, para yo poder revisar y poner las notas. Aunque yo tengo más plazos, sí, tengo más plazos, lo pueden entregar después. Me dicen, ¿es individual la tarea? Bueno, como quieran, es una tarea. Mi idea siempre es hacerlo grupal porque el conocimiento también lo construimos en conjunto. Uno aprende de los comentarios de sus compañeros, de las anécdotas de los compañeros. Por ejemplo, cuando yo les cuento la anécdota de la célula, es muy probable que ustedes se acuerden de la anécdota y de ahí, la codificación, ¿cierto? Vinculen al concepto que yo estaba hablando, del currículum en espiral. Entonces lo mismo pasa cuando uno lo hace en forma grupal. Pero no en forma grupal donde abren un Google Doc y cada uno pone su comentario, sino que en realidad juntarse a discutir el concepto, pues eso es lo que yo siento que nos queda. Porque, insisto, nos queda de la experiencia, de la anécdota del compañero y ahí uno encuentra más elementos de codificación bien para acordarse. Y es más entretenido, sin duda. Esto es teoría, la teoría a veces es un poco fome. Bueno, comentarios. Josefina levantó la mano. Dígame, Josefina. Profe, yo tengo una pregunta, pero tiene que ver con el trabajo que tenemos o sea, con el último taller, el segundo taller. El segundo, ¿ya? Sí, porque con mis compañeros teníamos la duda sobre la fase de recuperación Ajá. y no sé si podría, no sé, revisarla o Pero si nos... cuéntame, Eso que cuéntame cuál es la duda. no la entendíamos muy bien, no sabíamos si tenía que ver solamente con el estímulo o era toda la aplicación como del conocimiento almacenado, de la información almacenada. La recuperación es la decodificación, es decir, yo tengo la información guardada en la memoria a largo plazo y la tengo que sacar de ahí para poder hacer algo con ella, articular una respuesta, aplicarla a otro contenido. Es la Claro. decodificación, esa es la clave de la recuperación. Ujú. Pero el problema que teníamos era cómo, o sea, para el ejemplo que estábamos usando, cómo escribirlo ahí como en el taller. Por eso no sé si podríamos mostrárselo o... Sí, o léemelo. Ya, deme un segundo para buscarlo si quiero leer. ¿Cómo se llama? Le respondo a Claudia, que también tiene la mano levanta. Espérame, es que a veces uno dice simplemente a partir de una pregunta o en la situación de prueba o cuando el alumno tiene que hacer el desempeño, según el ejemplo que ustedes inventen, el estudiante tiene que recuperar y para eso decodifica acordándose, y ahí lo que yo me voy a fijar es acordándose de qué, cómo decodifica, eso es lo que yo me tengo que, en eso yo me voy a fijar.
¿Cómo decodifica? Porque se acuerda en el fondo tienes que aludir a algo de cómo lo aprendió, ¿me entiendes? Se acuerda, si fuera ahora el ejemplo que yo daba del currículum en espiral, se acuerda de que la célula uno la ve en la básica, después la ve en octavo, después la ve en primero medio, después la ve en la universidad. Ah, ya. ¿Me entiendes? Entonces sería como, por ejemplo, nosotros estamos ocupando un ejercicio como de un dictado en donde el estudiante tiene que distinguir entre las palabras, entre los tipos de palabras según su acentuación. Ujú. Y en la fase de recuperación sería como recordando el contenido visto en clases previas respecto de cómo se acentúan ciertas palabras. Sí, Y pero esa sería recordando como la qué fase. contenido, recordando qué, El, un ejemplo, una palabra, porque lo palmeaban, porque ya. las sílabas, porque lo cantaban. Según ¿Cómo? la entonación de la sílaba tónica, una cosa así. Ya, Recuerda la pero entonación creo de que la me queda sílaba un poquito tónica más. cuando, por ejemplo, cuando cantaron la palabra, qué sé yo, arácnido, por decirte algo. Así lo aprendió, tiene que acordarse de eso. Ya, Dame un ejemplo más concreto, eso es lo que te digo. ya. Bueno, en todo caso ya creo que, no sé si mis compañeros del grupo les quedó también más claro. Profe, pero en Por ese caso ejemplo, podría tiene ser, que ser súper específico, eso es todo. profe, pero ahí podría ser quizá en la fase de recuperación acordarse que alguna vez tuvo ese dictado y ahora lo aplica no sé, les preguntaron qué es una palabra esdrújula y se acuerda del dictado de esa vez. ¿Sería como eso? Sí, pero tienen que ser súper concretos, porque en el fondo yo lo que estoy pidiendo es que ustedes se pongan en la situación en que efectivamente tienen que enseñar eso y ahora tomen conciencia de que no lo pueden enseñar así acordándose porque el profesor dijo que se acentuaba en la tal. No, generalmente eso se practica con los estudiantes para que el estudiante después se acuerde. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, yo necesito que ustedes tomen conciencia de que necesitan hacer algo más para que el estudiante codifique y por lo tanto de ese algo más se acuerda para decodificar. No necesito que me lo Claro, pongan como así como una en un actividad discurso. didáctica, algo por el estilo. Una Exacto, cosa tienen así. que Ya, pensar que el estudiante, para acordarse de dónde se acentúa, tuvieron que hacer algo. Y ese ya, algo es lo que el estudiante se acuerda ahora para decodificar. No basta con que ustedes le hayan explicado, porque si no, no se va a acordar nadie. ya. Gracias, profe. Ya. Claudia, entonces tú estabas levantando la mano. Sí, profe, cortito. ¿Sí? Se escucha, ¿cierto? Que estoy con mascarilla. Sí, lo que pasa es que con respecto a la idea previa, profe, que nos están pasando a nosotros más en didáctica y para el aprendizaje de la ciencia y de la biología, que es importante primero pesquisar la idea previa que tiene el estudiante de algo, ¿ya? Ujú. Y con respecto a alguna cosa, entonces yo quiero entender dentro de lo que usted nos pasó hoy día, es como un proceso, como que caería este rompimiento de la idea previa dentro de la adaptación nueva que tiene que Sí, tomar el alumno, ¿cierto? absolutamente. Ya. Sí, mira, para tratar de llevarlo un poco, si es que entendí bien lo que me quieres decir, Bien. uno tiene que, para poder enseñarle algo al estudiante, tengo que darme cuenta, saber qué es lo que él ya sabe de ese tema, ¿verdad? O sea, yo Claro. en alguna manera tengo que incursionar en sus esquemas cognitivos, tengo que saber qué cosa está en su esquema cognitivo. Y luego de eso, con lo que está, yo trabajo para agregarle cosas nuevas. Y entre eso puedo encontrar también conceptos errados, que pasa mucho en biología, Claro. concepciones erradas que provienen de la experiencia cotidiana del niño, no provienen muchas veces de lo que se le enseñó en la sala de clases, sino que provienen de la casa, de la cultura. Pongo un ejemplo. Es muy común, en la zona central sobre todo, decir que los palotes pican, que el palote se te va al cerebro y no sé qué cosa te hace en el cerebro, pero te pica y te puede matar. Y resulta que uno puede llevar un palote al laboratorio, que los estudiantes lo vean que no tiene con qué picar, que no tiene aguijón, que no tiene lanceta, no sé, que no tiene cómo picar, pero es muy difícil destruir esos conocimientos previos de los estudiantes porque él se queda con lo que está en la cultura. Claro, Pero la lo que tú creencia. dices, efectivamente, como llevar al estudiante al laboratorio y que vea al microscopio el palote, lo que busca es romper
esos conocimientos errados. Son difíciles de romper, pero eso es otro tema. Pero busca romperlos para que el estudiante entonces haga un ajuste a la estructura cognitiva. ¿Ya? Ya, pero si usted dice que es complejo romperlo igualmente. Sí, igual, aún como así. que- o sea Pero que se logra. igual le O sea, pasa- si yo solamente le cuento al estudiante, digo, no, pero si Claro. los palotes no tienen con qué picar, probablemente el estudiante va a salir, está equivocado este viejo, si los palotes pican, si yo conozco una señora que le pasó y no sé qué, ¿ya? Claro, Pero si tú lo llevas al laboratorio y le muestras y el estudiante observa con el microscopio, ahí es más probable que rompa ese conocimiento previo, ¿me entiendes? ya, o sea, mediante igual, además de romper eso, o sea, mediante la acción, o sea, necesariamente mediante Una confrontación con la persecución de- experiencia. Ya, sí. Ya, muchas gracias, profe. Esa era mi Ya. pregunta. Ah, bueno. Pero todo eso que tú me estás diciendo está relacionado con estos conceptos piagetanos, sin duda. O sea, tenemos que conocer la estructura cognitiva que hay en los esquemas de los estudiantes y sobre eso actuar para agregarle más cosas, para cambiarlos, para modificar, para ampliarlo. En ciencia se usa mucho porque se usan muchas categorías conceptuales. Entonces, yo tengo categorías conceptuales de una manera similar a como tengo los esquemas cognitivos construidos en mi cabecita. Como decía yo, animales, la gran categoría, qué sé yo, terrestre, acuático y no sé, volátiles, no sé, los que vuelan. Después dentro de los terrestres, mamíferos y no sé qué. Y ahí sí tengo categorías conceptuales que son una analogía de los esquemas cognitivos. Entonces, cuando hay conocimiento al interior de esos esquemas, yo tengo que ver qué conocimiento está y sobre eso le agrego otros nuevos. Pero si no está ese esquema previo, es más difícil para mí rellenar un esquema que no está. Tengo que ir primero y construir ese esquema. O sea, es necesario conocer primero sí o sí qué es lo que está pensando antes de entrar en materia. O sea, que hay antes de ese entrar en materia, previo. hay que... Y el conocimiento previo no es lo que vimos la clase pasada o lo que vieron ustedes el año pasado. No, el conocimiento previo es lo que el estudiante realmente tiene en la estructura cognitiva y que generalmente está traído de su experiencia, de la casa, de la cultura, del entorno. No puede ser el conocimiento previo lo que vimos la clase pasada, porque a lo mejor lo que vimos la clase pasada está en el cuaderno, está en mi cabeza como profesor, está en el libro, pero no está en la mente del estudiante, porque no pescó, ¿te fijas? Entonces, hay una tremenda diferencia con eso, que lo que está en el esquema cognitivo del estudiante es lo que verdaderamente el estudiante sabe, no lo que a mí me gustaría que él supiera, no lo que yo quiero por currículum, o lo que yo digo, o lo que el currículum dice que él tiene que tener en su cabeza. Perfecto. Muchas gracias, profe. De nada. Bien, ¿algún otro comentario? Bueno, entonces, ustedes tienen una tarea ahora que es hacer la actividad que está al final del texto de Brunner, y tienen otra tarea que es, como siempre, preparar la próxima clase, que es leer el texto de Ausubel, que es un texto más esquemático, no está tan así, tan lineal como este. Y yo tengo otra tarea, y yo tengo otra tarea que es seguir preparando el Google Doc. ¿Ya? Así es que, bueno, nos vemos la próxima semana y ustedes ya tienen que ir dejando en el buzón de tarea el trabajo de Gañe. ¿Ya? Cualquier duda me preguntan. Cuídense. Chao, todos. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao a todos. Chao, profe, chao a todos. Chao, chao.